Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Emprendedores 4x4. Hoy les traigo a un amigo que conocí en uno de mis trabajos de forma dependiente como ingeniero de proyectos, en mi participación en un convenio internacional con la hermana República del Uruguay. Allí conocí un grupo de más o menos 28 personas, 28 hombres, provenientes todos de Uruguay, y fue una experiencia bastante transformadora para mí en diferentes conceptos. Pero la mayor satisfacción que tuve dentro de esta experiencia fue las relaciones de amistad y de enseñanza a nivel profesional de los que estaban en el grupo que eran más cercanos a mi trabajo dentro de la organización. Les presento al invitado. Mi invitado se llama Bernardo Rodríguez, tiene 55 años de edad, de profesión es arquitecto, de ocupación actualmente es coordinador de un equipo multidisciplinario para mejoramientos de barriadas. A la par, trabaja en su área de arquitectura independiente como con empresa unipersonal, ya nos explicará porque es una modalidad que se establece en Uruguay. Y de parte totalmente fuera de lo que es su profesión, está desarrollando un nuevo emprendimiento con su hijo de instrumentos musicales. Bernardo tiene un emprendimiento de más de 28 años. Este emprendimiento se fundamenta, teníamos una discusión previa en la planificación de la entrevista, de lo que es la formación de su marca con su nombre desde el punto de vista de arquitecto, pero también viene de la mano de un emprendimiento inicial que también nos va a contar, que se llama Estudio Pinar. Este está ubicado en la ciudad de la Costa, departamento de Canelones, El Pinar, Uruguay. Bueno, no me queda más que darte la bienvenida. Es un gustazo enorme tenerte por acá, volverte a ver y tener estos minutos para, al mismo tiempo que nos riamos un rato, aprender y conocer después de tantos años, porque estamos hablando que eso fue en el 2007 y yo estuve allí más o menos, creo que fue 5 o 6 años. Tú te fuiste antes, pero en alguna manera esto creo que no lo habíamos llegado a conversar nunca. Entonces, como le digo a mis invitados, es parte de ese amigo que conoces, pero que al mismo tiempo estás redescubriendo. Bueno, muchas gracias, Andreina, por la invitación, claro, por aguantarme tantos años también, que es importante, que te hayas acordado de mí también para esta entrevista, también es importante. Y bueno, nada, estoy a tus órdenes. Bueno, empecemos por la primera parte, que es una de las cosas que yo he querido mostrar con esta serie, y es uno de mis objetivos, que es buscar ese trasfondo de lo que es un emprendedor y de lo que es una persona que inicia su negocio y que trata de traspasar a ese negocio su ser. Entonces empecemos por tu ser. ¿Quién es Bernardo Rodríguez? ¿Cuál es su historia? Bueno, buena pregunta para una entrevista. Bueno, yo estudié arquitectura, la carrera en sí me llevó unos cuantos años más de lo normal, que tuvo que ver con nacimiento de hijos en el medio, con cuestiones que tienen que ver con las dinámicas propias del país en el que vivo, en el cual obviamente irse formando, es un país chico, o lo hablábamos con Andreina, somos 3 millones desde siempre, desde que se conoce Uruguay somos 3 millones de personas, y eso hace también a las dificultades de hacerse un lugar y poder desarrollarse dentro de Uruguay también. De alguna manera, y esto como tú decías ya, por fines de la década del 90, del siglo pasado ya, cuando yo aún no me había recibido, empiezo a trabajar en forma independiente, intentando de alguna manera incorporar el teletrabajo. En ese momento, imagínense lo que eran las redes,
y lo que era la cabeza. Acá el Uruguay es un país muy conservador también, que la gente hoy día, con todo lo que es el COVID, es complejo que la gente pueda entender que se puede trabajar o que se puede vincularse a distancia. Imagínense hace 30 años, esto era como la prehistoria, ¿no? Pero entonces, ya va, Y ubícanos un momento en ese concepto donde me dices y donde nos comentas que ya empezabas a buscar la independencia. ¿Qué edad tenías y qué estabas haciendo? ¿Ya te habías graduado o todavía estabas en tus estudios? no, yo tenía 30, 32 años, no me había recibido, yo me recibo casi a los 40 años, en esto que les Mm, decía de la duración de mi carrera un poco más larga del promedio normal, ¿no? No quiere decir que a claro. todos les lleve lo que me llevó a mí. Y tuvo que ver con el yo mudarme por una cuestión a la ciudad de la costa, a lo que ahora es un barrio, el Pinar, que en aquel momento era un balneario. Ujú. El desplazarnos ahí nos interpeló a mi compañera y a mí sobre la necesidad de poder trabajar en el lugar que nos mudábamos, ¿no? Y En el antes lugar de al eso, cual íbamos. ¿ya habías trabajado? Me imagino, porque hablabas que ya tenías tus hijos y tu pareja. Yo trabajaba en una empresa que actualmente también le brindo servicios Todavía. independientes, ingenieros, una consultora de ingenieros muy grande que hay aquí. En ese momento era más incipiente, yo trabajé años en esa empresa como dibujante, ¿no? Ujú. Eh, Cuando me mudo al Pinar, justamente es que también me voy de esa empresa, porque para mí era muy difícil sostener en ese momento el tema de trasladarse, esas distancias, que parece irrisorio ahora, digo 30 kilómetros, pero en ese momento el lugar al cual uno se iba, ni siquiera había servicios, con decirle, fue muy complejo para mí poder tener internet, Ujú. poder acceder al correo, cosas que yo en Montevideo las tenía más a la mano, ¿no? Eran Porque complejas era las dos cosas, trasladarte y trabajar remoto. poca locomoción y cara, Ujú. y también teníamos el problema de poder lograr una infraestructura mínima aceptable. De alguna manera fuimos luchando entre esas dos cosas, y empezamos a trabajar y brindándole servicios de lo que veníamos haciendo en la otra empresa, que era de dibujo, al mudarnos, porque el mudarnos para nosotros, en ese momento teníamos mi primer hijo, era muy chico, tenía 3 años, 4 años. Este, la intención de poder trabajar y criarlo, o sea, Ujú. compartir ese escenario que para nosotros era importante, o sea, romper lo que era, me voy a trabajar 8 horas, mi hijo queda en una institución o queda en algún lugar, vuelvo a las 8 horas, tengo ese momento, sino intentamos, creo que lo logramos de alguna manera, poder traer el trabajo a la casa y de alguna manera compartir el crecimiento de nuestro hijo con el trabajo, ¿no? Y entonces, Ujú. esas fueron un poco todas las motivaciones que nos llevaron a decir, no, trabajemos, con la forma que podemos desarrollar nuestro trabajo es virtualmente, con las herramientas que hay en ese momento, y lo que podemos hacer es lo que venimos haciendo, que es trabajo de dibujo Ujú. en el más amplio sentido, no necesariamente vinculado a la arquitectura. Digo, en ese momento nosotros trabajábamos para ingenieros, en general fueron nuestros primeros clientes, y uno de esos ingenieros, tú lo conoces, Andreina, es el que me llevó a Venezuela, Ujú. ¿ah? Para el cual sigo trabajando el día de hoy. De alguna Y tú sabes manera, que eso es, o sea, llama la atención y más que llama la atención, refleja de alguna manera la calidad o el profesionalismo que te caracterizó desde los inicios, porque ya has mencionado dos de los clientes desde el 90 y todavía conservas ese tipo de relaciones. O sea que algo hay allí que genera ese tema que nosotros llamamos la fidelización del cliente. bueno, que el tema es, viste que tú podés tener como profesional, por lo menos acá en Uruguay,
distintas perspectivas, ¿no? Si tú vienes de una familia donde tu padre es profesional y si es del mismo palo que tú, mejor todavía, seguramente puedas heredar una cartera de clientes, puedas heredar hasta un camino recorrido y una forma de trabajo. En el caso mío no, mi padre, con el cual trabajé también y compartí el trabajo de él, era chapista, o sea, arreglaba autos. Latonero, Oficio, decimos su acá. oficio era arreglar autos. ¿Cómo? Latoneros. De Ahí va, latonería y latonero, pintura. exacto. Ajá. Exactamente. Mi padre era latonero. Y yo trabajé, mis primeros trabajos fueron con él como latonero, ¿no? Este trabajo manual a mí siempre me gustó, y de alguna manera cuando hablaste hoy de lo que tiene que ver con hacer instrumentos musicales, muestra ese otro amor que tengo, que es hacia el trabajo manual. Y que va de la mano, ¿no?, de lo que hiciste con tu papá. Exacto. Empezaste a conocer tus habilidades y lo que te gustaba. Porque cuando empezamos a hablar de lo que hacías como dibujante, no vimos de dónde llegaste al contexto de que te gustaba el dibujo o eras bueno para el dibujo. Me imagino que tus inicios fueron en esto que estás mencionando ahorita, las artes manuales. Sí, bueno, sí, eso digamos que es algo que me ha acompañado toda la vida. De hecho, entonces, es ese, a mí me sigue atrayendo mucho, atrapando mucho el hacer cosas con mis manos. Y ahí te descubriste como creativo. Sí, tal vez, también como creativo, como hacedor, digamos, ¿no? El tema es que acá en Uruguay, cuando yo me recibo, perdón que vaya para adelante y para atrás, pero tú me vas Es enderezando. normal en ti, no te preocupes. Cuando yo estudio, cuando yo estoy haciendo liceo, ¿no? El bachillerato, el contexto es bien distinto al que hoy hay sobre la mirada sobre el estudio. O sea, los oficios manuales no estaban valorados, ¿no? El oficio manual en Uruguay no estaba valorado. También mi padre inmigrante español, mi madre también, mi madre modista, mi padre latonero, como todo, y de la generación que acompañó a ellos, su ilusión era ver a sus hijos graduados. Por una carrera universitaria, elegí arquitectura, tenía algún tipo de entusiasmo, interés porque me llamaba la atención, como pienso la mayoría de los que en algún momento, por lo menos en mi generación, optamos por una carrera, no siempre muy claro de por qué lo hacíamos, ¿no? También cuando tú estudiabas te decían, te gusta el dibujo, te dibujas bien, haces esto, no sé qué, pum, arquitectura, te gusta la matemática, pum, ingeniería, ¿no? Era como sí, era como digamos, los test vocacionales eran un tanto básicos. O si no te gustan los números, ingeniería no, lo que te queda. Claro, y si no, ibas, bueno, podía ser abogado, podría ser escribano. Si te gustaba, obviamente, la parte de salud, medicina, no había muchas opciones tampoco, ¿eh? Allí tú te enfocas por el estudio y te enfocas por la arquitectura, por el tema me imagino yo, que te gustaba, ya empezaste a descubrir junto con tu papá lo del tema de las artes manuales y lo del tema del dibujo, que era cuando ya íbamos al punto que se combinó lo de la parte personal, de tu pareja, de tus hijos, seguiste tu carrera, pero en paralelo ya definieron empezar con el tema del dibujo. Pero mi pregunta es, y siguiendo el para adelante y para atrás, entendiendo la historia, si vienes de ese tema del dibujo, pero al mismo tiempo tienes el peso de lo que es la responsabilidad, la manutención, la familia que ya está creciendo y la nueva mudanza, ¿qué pesó o de qué forma mantuviste esa inquietud por el estudio que no lo dejaste a pesar de la edad y de los compromisos y seguiste en paralelo al punto de terminarlo? Bueno, digamos que fue difícil, no fue fácil. En algún momento flaqueé y ahí de alguna manera tu pareja pasa a tener un rol fundamental, ¿no? De apoyo y de incentivo en seguir, porque sinceramente en algún momento, con ya el 80% de la carrera terminada,
sentís como que no te da la vida, ¿no? Sí. No te da el día, no te da para estudiar, no te da para generar, Y sobre todo que ya para tienes los poder seguir con. ingresos, entonces le ves más beneficio a una cosa que a la otra, porque en la otra que desgastas todavía no tienes beneficios, pero en este tienes beneficios y tampoco te alcanza. Sí, en realidad también lo que pasa es eso. Yo creo que si uno, en este caso, una carrera tan extensa, a la cual uno dedicó tantos años, ¿no? Ujú. Si no la terminás, yo creo que termina siendo una frustración también. De alguna manera termina siendo algo no resuelto en tu vida, Ujú. ¿no? Creo que debía cerrar esa etapa, debía cerrarlo. Después, si era arquitecto o no era, No hay pasaba a ser problema. otra situación, pero yo debía cerrar esa etapa, ¿no? Claro. Y lo que te engancho, lo que hoy me olvidé, que me quedé por el camino, que tenía que ver con eso, cuando me hablabas de, yo te hablaba de clientes o de gente a la que le he trabajado en aquel momento y que le sigo Ajá. trabajando ahora. De alguna manera, nosotros dijimos que al no tener familia en nuestro rubro, que hubiéramos heredado una marca, que hubiéramos Exacto. heredado una cartera de clientes. Lo único que podíamos demostrar era con nuestro trabajo y con la responsabilidad de nuestro trabajo Ujú. y en una ejecución lo, lo más excelente posible dentro de lo que podíamos, que de esa forma que se nos valorizara, ¿no? Y esa fue nuestra impronta definitiva. Lo que nosotros podíamos demostrar es que podíamos hacer las cosas bien, que podíamos mejorar los tiempos que el cliente quería, que podíamos superar la excelencia que el cliente quería, y a eso apostamos, para que de alguna manera ese cliente se fuera después con la certeza de que, bueno, de que se le había hecho bien el trabajo, que se había cumplido. Bueno, y para nosotros era trabajar 24 sobre 24 horas, ¿no? Sí, porque a No veces la gente importaba que piensa el que cliente te trabajar llamara a las desde 10 de la casa noche, es más fácil, pero perdón. a veces es más esclavizante de trabajar desde la casa, Mm, porque no tienes horario ni fecha en el calendario. Exactamente, exactamente. Es así tal cual. Mucha gente lo está descubriendo ahora con ese tema Sí, del es que mucha coronavirus gente y todo el dice que, COVID-19. que este ¿Eh? tema de la cuarentena, o por lo menos los que trabajamos así, y tú que trabajaste, que me sorprendo desde el 90 y pico, yo apenas en ese entonces estaba iniciando mi carrera y no era tan normal hablar de teletrabajo, trabajo remoto y eso. Yo lo vine a conocer ya cuando me meto más en este mundo de la tecnología. Y que la gente dice hoy en día de la cuarentena, los que trabajamos en estas áreas, decimos, no sabíamos que habíamos vivido en cuarentena tanto tiempo, porque es la Exacto. cotidianidad. Claro, uno puede trabajar, estar disponible 100%, pero en un momento eh, uno se piensa en otra perspectiva, y eso también me llevó también a, por ejemplo, cuando nos conocimos en Venezuela, tener otra lógica de contratación, ¿no? Porque también ahí tú tenés no solo el trabajo, ¿no? Lo que te implica el día al día, estar pendiente, que el viernes de noche te llame un cliente y te diga, el lunes necesito tal cosa, y tú decir sí, Uh ¿no? -huh, No puede haber un no por respuesta, ¿no? uh -huh, Este, También tenés la incertidumbre económica, uh ¿no? -huh. Porque cuando se cobra, cómo se cobra, si se llega, si se atrasa, ¿no? Y te implica eso, el no tener de alguna manera lo que cuando tú estás trabajando como dependiente para una empresa, todos los meses tú sabes que a fin de mes La vas a seguridad. contar con determinado monto y que te va a permitir cubrir, ¿viste? Entonces en algún momento uno también dice, creo que ahora necesito poder tener por algún tiempo esa tranquilidad de decir, a fin de mes tengo, de alguna manera, La económicamente certeza resuelto. de ese ingreso. Ahora, mi Entonces, pregunta bueno, es, en ese mm, momento que ya tenías claro lo que estabas haciendo, estabas estudiando, empezaron la dinámica de trabajo independiente, estabas evolucionando en tu carrera, tenías tu pareja, tus hijos, bueno, tu primer hijo. ¿En qué momento, eh, en medio de la carrera, cuando terminas la carrera, haces ese clic donde esto que me estás comentando del tema de las responsabilidades, del ingreso, de la certeza del 15 y del último, pesa más
y te hace puntualizar más lo de la dependencia o lo de trabajar para que seguir con el tema personal independiente. Bueno, yo creo que eso, bueno, te diría que tal vez cuando fui a Venezuela, 2007, ¿no? Pero Yo para creo que tomar la decisión estaba, de venir para acá tuvo que haber pesado algo. ¿cómo, perdón? Que para tomar la decisión de venir para acá tuvo que haber pasado algo, o sea, tuvo que haber Claro, sí. un quiebre. Bueno, ahí se sumaron varias cosas, ¿no? En realidad, por un lado yo me recibo en el 2002, Ujú, ¿tá? Lo cual no significó que empezara a trabajar de arquitecto. O sea, en términos laborales no hubo mucho movimiento, o sea, seguí haciendo trabajo durante bastante tiempo de dibujo, ¿tá? En distintas áreas, además, que ni siquiera vinculadas directamente a la arquitectura, porque trabajé en dibujo de ingeniería, diseño de máquinas, trabajé en otras áreas que también me gustaban mucho, ¿no? Y me gusta. ujú. Pero no es fácil encontrar algún cliente que te diga, me gustaría, ¿no? Que me diseñes una vivienda. Costó. Fue saliendo algo. eh, También en el 2002 Uruguay está en una crisis brutal, entra en una crisis junto con la región, con Argentina también, en realidad arrastrado de una crisis Ujú. argentina. Eso le llevó muchos años recuperarse a Uruguay de esa crisis tan fuerte que hubo. Entonces teníamos una cuestión económica, que por más que yo seguía trabajando como dibujante, no como arquitecto, pero ya no necesariamente eh, lográbamos cubrir el mes a mes, ¿no? Ujú. Lográbamos tener esa certeza mensual de que uno disponía de lo que necesitaba para cubrir sus gastos, y algo más, ¿no? Porque uno siempre espera que no solo cubrir los gastos, sino Claro, poder claro, tener, obvio. digo, ¿Y ya tenías otro hijo o todavía estaba Camilo solo? enseguida de la crisis nace Lua, ¿sí? Nace Ujú. Lua, que es mi segunda, y no tengo más hijos, tengo 2 hijos nada más. Ya Lua chica, también muy chica, lo Otra cual razón más. implica, ¿no? A veces te dicen el hijo viene con un pan abajo del brazo, se dice acá, no, no vino con un pan abajo del brazo. No necesariamente es así. Este, entonces, bueno, por ahí es que con mi compañera hablando nos cuestionábamos en eso, ¿no? ¿Qué posibilidad habría de que, bueno, que surgiera Una algún trabajo que oportunidad. nos permitirá reponernos, reposicionarnos de Pero alguna entonces, manera, ¿no? ¿se puede decir que no se había hecho porque tampoco habían tenido la oportunidad o porque ustedes no habían Exacto. querido incursionarlo? No, no habíamos tenido la oportunidad, o sea, tampoco las posibilidades La laborales de Uruguay, oferta. como te digo, Ujú. exacto, no había oferta, no había una empresa a la que fuera con mi currículum de arquitecto, Exacto. y dijera, bien, no era tan sencillo, al revés, lo que había era mucha desocupación. Ha sido un contraste, ¿no? Porque era como dejar eso en el cual se habían embarcado ambos, en el plan de estar cerca de sus hijos, traer el trabajo a casa para volver otra vez a un entorno que no era el Exacto, bueno, suyo. fue como te digo, lo primó lo económico ahí, ¿no? Ahí lo que Ujú. primó fue lo económico y la posibilidad de alguna manera de poder recuperarnos, tener un poco de aire para volver a pensar en En lo que la quería. forma de trabajo que teníamos, ¿no? Ahí es Y como aplicable dicen, lo que tú siempre dices, que la realidad fue contundente. exactamente. Y también, y eso es algo que he aprendido a lo largo de estos años, y siempre lo aplico, porque me ha pasado invariablemente, es que Dios aprieta pero no ahorca. Tú sabes que yo no soy católico, pero de todas Ujú. maneras es algo que me ha pasado, porque cuando en ese momento recibo la llamada para ir a Venezuela, fue como eh, abrirse así una solución a algo. Estábamos en un punto de crisis económica real, ¿no? A nivel de nuestro trabajo. Y otros lugares, otras situaciones,
las cuales de alguna manera apareció una respuesta, una forma y una salida al problema. Entonces, ya, me gusta pensar en eso, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca. Y volviendo al punto Eh, donde ya se encontraron en ese momento, que es muy interesante porque es, yo creo, de alguna manera, lo que está viviendo hoy en día el venezolano como emigrante, al tener que irse, descubrir otros territorios, otras culturas. En ese momento les tocó a ustedes. Es como decía un especial del BBVA, una psicóloga que hacía unas conferencias, y ella decía que ella le enseñaba a sus hijos más que a mirar por el lado profesional, a ser humanos y a tener valores humanos, porque la vida daba tantas vueltas que hoy los emigrantes eran otros, no sabía si mañana podía ser ellos. Y fíjate que eso es tan cierto porque en ese entonces, del año 2000, creo que nosotros empezamos a trabajar en 2005, 2007, tú llegaste en el segundo grupo, era de Uruguay, la gente que estaba saliendo buscando opciones, y ahora somos los venezolanos los que estamos saliendo buscando esas opciones. ¿Qué, qué se cuestiona una persona cuando llega a ese punto donde sabe que deja su familia, que deja sus tradiciones, que deja su gente? ¿Qué es lo más difícil para tomar esa decisión? qué pregunta. Bueno, no, claro, a ver, yo tenía antes de ir a Venezuela, creo que había sido, no recuerdo si fue el mismo año o el año anterior, inmediato, había tenido una mini experiencia también de tener que irme, que en ese caso fui a Francia, al estudio de arquitectura de una compañera que había sido compañera de facultad, que yo le hacía trabajo, con la cual trabajé muchos años a distancia, ¿no? Nosotros hacíamos trabajo desde nuestro estudio para Francia. Bien, en esto dijimos, bueno, vamos arriba, estamos trabajándole hace años, no podemos decirle que no. Por más que uno a veces dice, qué bueno ir a Francia, bueno, a veces está lindo, a veces no. La experiencia estuvo bien, obviamente, siempre es interesante ir a trabajar a otro lugar, otro contexto, otras sociedades, otras culturas, otros idiomas también, lo cual le daba otra complejidad. Pero para mí lo más movilizador fue volver y que mi hija no se acordaba de mí. Muy chico, ¿no? Con meses los niños les cuesta, digo, tuve que recuperar de alguna manera el vínculo con mi hija, ¿no? Eso para mí fue como, y creo que de alguna manera es lo que pasa cuando uno sale, ¿no? Cómo mantiene, cómo logra mantener esos afectos, cómo logra mantener esa trama familiar funcionando, que no se ve afectada. Creo que es lo que más se afecta en este tipo de situaciones, por más que uno crea que no va a pasar. De alguna manera la trama familiar se ve afectada porque los hijos no tienen al padre, en el caso mío, que fui yo que me tuve que ir, podría haber sido la madre en otras situaciones, están creciendo sin la figura paterna, por más ¿no? En aquel momento teníamos posibilidad ya de hacer este tipo de charlas con la familia, pero hay algo que no se termina de De cerrar en cerrar. esto, ¿no? Entonces yo creo que lo más complejo de este tipo de dinámicas es el poder mantener, ¿no? Poder sostener los vínculos familiares sobre todo, porque los amigos se mantienen, es distinto, pero los vínculos familiares, ¿no? Estables. Fuiste para Francia, nos comentabas que te habías ido a trabajar con una colega en un estudio de ella. Ahí también ibas ya como arquitecto, o sea, estabas haciendo un trabajo puntual, fue por un proyecto.
Sí, nosotros lo que hacíamos era asistencia, sobre todo, una parte era dibujo, otra parte era proyecto, a proyectos que ella estaba desarrollando en Francia, ¿no? Eran proyectos, en general, eran viviendas unipersonales, digo, no eran grandes, algún complejo de vivienda, medio en esa lógica, Bueno, pero y con de el alguna punto manera, que veníamos hablando de la necesidad, del tema de que estaban buscando algún tipo de contacto, de alianza, de trabajo, de dependencia, estaba bien. Y en Francia no era cualquier cosa. claro, de todas maneras, nuestro vínculo seguía siendo más que nada como, por decir de alguna manera, de asistencia a ella como arquitecta, o sea, Como no era adjuntos, no una eran asociación de arquitectos. eso, Lo que te- exacto, sí. Bueno, pero era una experiencia y una experiencia internacional. Ahí viene mi no, primera pregunta. Ya podríamos decir que de alguna manera estaríamos hablando de la visión de ustedes desde el punto de vista de, visto, no sé, como emprendedor, pues, porque estás trabajando por tu cuenta a un tercero, ujú, pero estás generando tipo honorario profesional. sí, claro, sí, Entonces sí. ya ahí Sí, empiezas a bueno, un poco, formar lo que es tu marca desde ese momento que ya estaban realizando con tu pareja lo del tema de los dibujos. ujú. En realidad, claro, fue como una transición, ¿no? Desde lo que hacíamos como dibujo a después empezar a ofrecer servicios de arquitectura o poder cumplirlos, cubrirlos, fue como una transición de lo mismo, de alguna manera ese esfuerzo de trabajo, de una impronta, ¿no? De desarrollar una impronta y una forma de trabajar, Ajá. se fue continuando después cuando me recibo y cuando de alguna manera empiezan a llegar pues, algunas posibilidades de trabajo ya más como profesional, ¿no? Ajá. Ahí viene mi otra Pero en pregunta. definitiva yo lo leo como una transición de lo mismo, ¿no? Un poco la misma lógica, o sea, una vez que yo me recibo es lo mismo. Había que demostrar que se podía, de cómo se podía. Y bueno, Lo en único ese es sentido se que van. ya es como, me imagino yo, no solamente dibujos, sino ya algo del área, o sea, ya dentro del tema de Claro, ahí proyectos. empieza a haber algunos trabajos. Bueno, y ahí es que también empiezo, bueno, después está el trabajo en Venezuela, que A cómo encajar o cómo precisamente hacer eso que mencionaste hace algunos segundos, de estructurar esa forma de trabajo, donde ya no solamente es crear dibujos, ya no solamente es garantizar la calidad de tu servicio y de que la gente se vaya conforme para que vuelva, sino que entra diferentes cosas, el manejo, en ese caso con tu pareja para la realización de esos proyectos, la parte económica, lo que tú hablabas de cómo saber cuánto cobrar, en qué tiempo, cómo organizarte, eso cómo se fue creando. bueno, un poco esto que te digo, fue como una evolución de lo que veníamos haciendo. De alguna manera fueron surgiendo, ¿no? Estas otras oportunidades y fuimos revalorizando el trabajo, repensándolo, repensándonos también. También para mí, y esto profesionalmente, empiezan algunos cuestionamientos. Me empiezo a hacer algunos cuestionamientos, ¿no? Que hasta el día de hoy los llevo adelante, ¿no? Y que tiene que ver con justamente el ser arquitecto, ¿no? ¿Qué era para mí ser arquitecto? Este, Cuando uno estudia en la Facultad de Arquitectura, por lo menos en la época en la que yo estudié, prácticamente te formaban, o la idea del arquitecto era el arquitecto empresario, ¿no? O sea, tú, el arquitecto independiente, que después conseguías un cliente, contratabas, te hacías cargo de contratar a la gente, de no sé qué, de construir hasta terminar una vivienda, por ejemplo, ¿no? Ese era un poco el concepto de arquitecto, o un poco hasta el que te empujaba el ser arquitecto, pero ahí yo me encontraba con un problema. Y el problema era que si bien me gustaba el diseño, me gusta el diseño, me gusta diseñar, me gusta la construcción, ¿no? Todo lo que tiene que ver técnicamente la construcción,
no me gusta ser empresario, arquitecto. ¿Ah? No, no me siento cómodo. Es un rol donde para mí es muy difícil posicionarme. No me siento cómodo ni me gusta hacerlo. Nunca fue algo que me convenciera. Después tuve algunas experiencias que de alguna manera me lo fueron corroborando. No es mi lugar. Yo creo que es necesario lo que uno hace. A veces uno hace cosas por necesidad y por necesidad se planta donde haya que ser y le donde le echa pecho conviene. a lo que venga. ¿Ah? Donde le conviene. No necesariamente quiere decir que uno esté cómodo trabajando Uh-huh. en esa área, que se sienta fuerte también, porque es importante sentirse seguro. Lo que Exacto. haces, sentirte seguro, sentirte confiado, sentirte, además, seguro contigo mismo, ¿no? A mí me cuesta mucho vincularme con la gente desde un rol de patrón, Uh-huh. definitivamente. De No, superioridad. no es mi forma de vincular. No puedo vincularme, no puedo vincularme. Yo, con la gente que trabajo, genero una relación de afecto, siempre, ¿no? Y cuando tú generas una relación de afecto con la gente, es muy difícil posicionarse en lugares que te duelen después, te lastiman, te implican decisiones, te implican cuestiones que... entonces yo nunca pude manejarme en esa situación. Entonces prefiero posicionarme o trabajar en lugares donde pueda libremente dejar que esa forma de trabajo que tiene que ver más con lo afectivo, más con lo, ¿no? con la camaradería, pueda fluir, y sé que no va a afectar otro tipo Pero de trabajo en sí. fíjate algo, ¿no? Cuando yo te presenté como coordinador de equipo multidisciplinario. Eso implica que tienes que tener algún don de mando. Y por más Bueno, que generes esa eso... camaradería, llegan momentos en los que como coordinador es similar a lo que yo hago de gestión de proyectos y de líder de proyectos, que tienes, de acuerdo a la forma, pero tienes que generar ese tema de control y de manejo para poder cumplir tiempos y terminar tus proyectos. Y eso va en todo, en el punto de vista de arquitectura, en el punto de vista de Sí, sí, sí. construcción. El tema que está bien lo que tú decís, está bien, y también ahí va como uno, es como uno entiende el rol, ¿no? Si es verdad, yo creo que el rol de coordinar, y medio es como de alguna manera lo dice la palabra, es ayudar a ordenar, es ayudar a ordenar, a ordenar un equipo, a poder ver las virtudes y los defectos que tiene cada uno de los componentes, incluido el coordinador, para ver de qué manera potenciar el trabajo para que se cumpla, y ahí sí, como tú lo decís, de la mejor forma. Y muchas veces me pasa también dentro del trabajo, porque a veces la gente con la que trabajas espera un rol más de dirección, Ajá, ¿no? Y es muy fácil que se entrevere, ¿no? Y yo claro. creo que coordinar no es dirigir. Y eso también es bueno porque ya sabes y tienes claro cuáles son tus potencialidades y tus habilidades y en qué no te debes involucrar. Es así. Y además yo creo que justamente, a ver, el trabajo de dirección, por ejemplo, entiendo que te saca, ¿no? Y tienes al equipo con el cual estás trabajando y el director. El director está fuera de ese equipo, de alguna manera. El coordinador está integrado, que forma parte del equipo, es un integrante más con un rol distinto. Lo vimos Bueno, y ya pasamos por eso trabajo de coordinador, por eso trabajo de coordinador. por el Bernardo que fue joven, que trabajó con su padre, que descubrió las habilidades manuales, que pasó por el dibujo, que ya se agrupó con su pareja, que ya tuvo su familia, que llegó al punto donde empezó con independencia, terminó ese reto y ese objetivo que se puso de sacar su carrera profesional, ya ejerció, se vio en la necesidad y el entorno lo impulsó a redescubrirse
desde el punto de vista de nuevas oportunidades dependientes. Llegó la oportunidad internacional con el primer contacto que tenías desde la academia con esta persona conocida de Francia, y luego te llega la oportunidad de dar el salto a Venezuela. Entonces, Exacto. ya vimos que para ti lo más relevante, lo más difícil en esos cambios es la familia, lo humano. Porque bueno, yo lo dije, ustedes son un núcleo familiar que son muy unidos y al mismo tiempo van muy a nivel de lo que tú mismo planteas, de los sentimientos, de lo humano, de la importancia y la prioridad que es para ustedes, porque hasta cierto punto les gusta lo que hacen, pero al mismo tiempo les gusta más estar en familia y mantener esos lazos. Entonces, eso es lo que prevalece. Pero cuando llega esta oportunidad y sigues, me imagino yo, con la visión de seguir formando tu marca, porque es el salto, pero sigue siendo Bernardo Arquitecto, porque tú vienes con la visión de arquitecto. ¿Qué te llevó a decir que sí, más que el tema de la necesidad que había y de la oportunidad que se te planteó? ¿Por qué decir que sí si lo de Francia no fue tan positivo en todos los sentidos y lo de la familia prevalecía? Bueno, como te digo, económicamente, sin lugar a dudas, fue una de las cuestiones más decisivas, era la situación en ese momento económica que estaba pasando, que estábamos pasando a nivel familiar, donde teníamos como muy limitado, también en esto del trabajo independiente teníamos gente que nos adeudaba dinero y que no había podido pagarnos, y eso a nosotros nos venía afectando, nos venía complicando. Surge esta posibilidad, también el desafío, ¿no? Y lo interesante de decir, bueno, es otra cultura, es otro lugar, otro país, no deja de ser un atractor, ¿no? A la hora de un planteo de estas características. Todo, para mí un desafío, Personal. no conocía a nadie, ¿no? De hecho, yo voy a Venezuela, conocía solo a uno de todos los uruguayos que había allá, no conocía el país, no conocía sus costumbres, no conocía absolutamente nada. ¿Qué tiempo estuviste aquí? Y estuve un año y medio, un Ajá, poquito de más, ese creo que año y casi 2 años. medio, ¿cuáles serían las cosas que más resaltas en varios términos? Primero, en el término personal. Segundo, en el crecimiento profesional. Y tercero, en el beneficio que le dio a tu marca. Bueno, personal, empiezo por lo personal, no me acuerdo si fue ese el orden. Sí, primero personal. No, en lo personal, esta entrevista de alguna manera pauta parte de la ganancia, ¿no? Haber conocido gente, haber conocido también otra cultura, que muchas veces uno venía acá y era, che, ¿cómo es allá? Y explicar, contar que había, que éramos distintos, que había otra cultura, otra forma de, ¿no? Muchas veces nos peleamos, Andreina, por cuestiones que para vos eran comunes, para mí no, o para mí eran normales y para ti no. Lo interesante es que éramos muchos uruguayos y ahí uno podía decir que era normal y que era fuera de lo común, ¿no? Ahí uno podías tener parámetros de comparación. Sí. Pero eso sin lugar a duda. También una cosa, y a la cual hasta el día de hoy creo que se incorporó en ese momento y hasta el día de hoy la tengo como algo que me gusta mucho, y es el trabajo interdisciplinario, ¿no? La Ajá. posibilidad de trabajar con otras disciplinas, Correcto. intercambiar con otras disciplinas. Claro, además lo interesante, ¿no? Y lo que yo siempre rescato, y un poco del trabajo interdisciplinario, es que es el poder movernos también de la mirada de nuestro yo arquitecto, yo ingeniero, y entender otras miradas, enriquece de alguna manera el proyecto, enriquece el trabajo y te enriquece como persona, ¿no? Como te digo, viste, al día de hoy, después ya llegaremos, estoy trabajando como coordinador de un equipo interdisciplinario, después te contaré, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Pero En la medida que fue posible, eso,
las otras miradas, ¿no? Ok, Las eso, otras miradas a lo que aparentemente puede ser hasta técnicamente exclusivo de la arquitectura, ¿no? ajá, El incorporar la otra mirada, ¿no? aumentar Creo el que de alguna alcance manera, de lo que puedes hacer, o sea, ir corriendo los límites. exacto. Y además eso, porque si yo a un arquitecto le pregunto sobre un proyecto mío de arquitectura, yo sé lo que me va a responder o en la línea que me va a responder. ¿Me explico? Si yo Ujú. le pregunto a un ingeniero, probablemente la respuesta sea distinta, porque él va a tener otra mirada, va a tener otros acentos, ¿no? Ujú, Y ni que hablar si le pregunto a un psicólogo, ¿no? ujú. Seguramente Sí, sí. encuentre otra mirada, y me ha pasado, ¿no? De que muchas veces, no, pero yo qué te voy a decir, no, no, contame, este, Así porque como ahí yo uno ahorita, logra incorporar, que cuando incorporar yo esa te mirada conté, inesperada, ¿no? cuando yo toqué la ¿Cómo? puerta para hacer esto contigo, que te digo, que así como yo ahorita, que cuando yo toqué la puerta para hacer esto contigo, lo primero que me dijiste, ¿y yo qué voy a decir, che? Y es eso, fíjate todo lo que me estás diciendo. Es, es conocer otras visiones y como yo le digo a los alumnos que tengo en el doctorado, es abrir puertas y ventanas a otros mundos, porque cada cabeza es un mundo. Ajá, eso desde el punto de vista personal y profesional. Y a tu marca, esa vivencia que tuviste aquí de año y medio, año y meses. Bueno, no, me sumó en experiencia, básicamente, como te digo, la marca, lo que tuvo que ver con el trabajo después acá, que llevamos adelante con mi compañera, eh, influye, digamos, pero pesa en la misma lógica que te decía antes, ¿no? Pesa en la confianza en la persona Ujú. con la que con la que alguien se acerca a plantear un trabajo, ¿no? A mí me sumó sobre todo, bueno, lo que hablabas hoy, cuando me decías de lo profesional, todo el aspecto logístico para mí fue Ujú. descubrir un mundo nuevo, ¿no? Que podía intuirlo, pero no lo tenía y ya habremos luchado. En un momento odié el Excel, ¿no? Llegué a odiarlo. Sí, para que la gente entienda, el tema que manejábamos en ese entonces, que eran las viviendas, era un estilo de vivienda prefabricada que llegaba como un tipo Lego y llegaban por partes y esas partes venían en contenedores y llegamos a manejar 4.235 contenedores porque todavía me acuerdo y todo eso, en ese entonces no estaba sistematizado, no estaba organizado. El sistema administrativo que se diseñó entre el que era el líder del equipo, el líder de operaciones y mi persona, y lo manejábamos en Excel. Entonces era una tabla de Excel que le decíamos la sábana, ¿te acuerdas? Que el número de cosas Sí, en las sí. obras, que estuvimos directamente también en las obras. O sea, fue un trabajo muy enriquecedor, la verdad. Tú puedes hacer un proyecto para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de concepto y te permite esa flexibilidad de conocer diferentes disciplinas también, ¿no? Bueno, sí, 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 claro. Pero de alguna manera, sí, Venezuela tuvo por lo menos en lo profesional, para mí tuvo su aporte muy grande, ¿no? Ta. Pero sí me dejó un poco lo que había sido la intención inicial, que era volver a Uruguay Ajá. y salirme, o sea, el tema económico dejara de ser la prioridad y poder, Ujú. de alguna manera, respirar y decir, bueno, vamos a pensar cómo seguir trabajando, ¿no? Si bien seguimos con la parte como es de arquitectura, con la lógica del trabajo, ahí me surgen algunas oportunidades y esas cosas que yo te digo que a veces son medias mágicas, ¿no? Yo Ajá. viajaba, ¿te acordás que nosotros viajábamos al principio cada 3 meses, después creo que cada un mes venía a Uruguay, un Sí. mes y medio, y crecer el aeropuerto nuevo que se estaba haciendo. En Ajá, me ese momento, acuerdo. claro. Y yo cada vez que bajaba decía, qué lindo sería trabajar ahí, poder trabajar. Bueno, y la vida me dio esa satisfacción, ¿no? Que poco tiempo después de llegar acá, me surge a través de lo mismo, un amigo que me recomienda por determinadas habilidades, en este caso que tenía de manejo de tecnologías y de
también de trabajar en 3D, ¿no? En lo que es computación, poder entrar a trabajar en una parte muy chiquita ahí del aeropuerto, pero bueno, para mí fue como eso, poder incorporar, ahí sí ya desde lo técnico profesional, un crecimiento, lo que tiene que ver con tecnologías, más un aeropuerto que se hacía con tecnología de última generación, o sea, me permitió incorporar un trabajo que fue de unos meses, también un buen acervo, digamos, para mí. Por ahí me surge la oportunidad de presentarme a un llamado que era para la construcción de un centro de barrio, que son lógicas barriales que a mí siempre me habían resultado como súper interesantes y de alguna manera poder incorporarme a algo de eso me resultó así como muy tentador. Entonces permitió ingresar y una vez más volver al trabajo interdisciplinario, porque ahí no solo pude entrar, accedí a ese rol de arquitecto, sino que fui el primero que entró de el equipo y me permitió pensar no solo la parte arquitectónica, ¿no? Lo que tiene que ver, qué necesita un centro de barrio, para qué, cómo, sino pensar el proyecto social. Y ahí se fueron incorporando otros compañeros, ¿no? que desde sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, no me quiero olvidar de ninguno, pero claro, ¿viste? Cuando empezás a nombrar, eso es lo peor, olvidarte de alguien. Pero de Bueno, alguna el manera resto de los miembros del equipo. pude trabajar en un programa donde, sobre todo, salvo yo que era arquitecto, el resto eran trabajadores del área social, por decirlo de alguna manera. Trabajamos un diseño de un centro de barrio, trabajamos un proyecto social centro de barrio, y de alguna manera lo pensamos con los vecinos. Y lo fuimos trabajando conjuntamente con los vecinos que iban ¿Y a ser cuánto tiempo duró destinatarios. ese? Eso estuve 3 años, porque después pasamos a formar parte con algunos compañeros del equipo de gestión de ese centro de barrio. Ah, lo ¿Ah? Ya dejaron ahí, como formal para seguir trabajando. o sea, se construyó, estuvimos durante la construcción ya generando ese proyecto social, eso tiene que ver trabajar con vecinos, o sea, Claro. trascendió lo que era la obra de arquitectura en sí, pasó a ser una herramienta, ¿no? El objetivo era el proyecto social centro de barrio. Con el tema social y me imagino que ya de ahí Y ha no involucrado en saliste. el tema social. Exacto. Entonces ahí seguí trabajando 1 año y medio, 2 años, recorriendo todo Uruguay. Ahí pude recorrer todo Uruguay prácticamente, que es chiquito, pero hay mucho para ver igual. Claro. Y seguí trabajando vinculado a esto, al trabajo interdisciplinario, el trabajo en este caso con municipios puntualmente, ¿no? En Y el ahí es donde estás apoyo y el ahorita. fortalecimiento. O sea, en ese que No, estás mencionando. y de ahí me fui en algún momento, sentí que había terminado ese momento, digamos, yo creo que me aburro también a veces, ¿no? De estar mucho en un lugar, pero sentí que había terminado lo que podía dar, o sea, que ya en un momento pasaba a ser más de lo mismo, por decirlo de alguna Ajá. manera, y me presento a otro llamado que hay. Ese sí que es el donde estoy ahora, que es como coordinador de un proyecto de mejora barrial. Es primero en el en el diseño del proyecto social Centro de Barrio Peñarol, después trabajo en apoyo a municipios en espacios Ajá. públicos con énfasis en participación, Ajá. y ahora voy a un proyecto donde en realidad es un proyecto que se le llama integral, que es de mejoramiento de una zona, ahí sí ya de extrema vulnerabilidad, lo que acá le llamamos cantegriles o asentamientos, ¿no? Asentamientos Lo que precarios, serían aquí las donde, barriadas. exacto, las barriadas, desde realojos por distintas causales, ¿no? Realojos de vecinos, eso es construcción de vivienda, y el realojo con todo el consiguiente trabajo social que implica el realojo de familias,
más mejoras en el barrio. Yo cuando ingreso ya se había hecho una plaza modelo, se habían incorporado policlínicas, y en este caso ahora estamos construyendo un centro de barrio, Pero otro entonces, centro de barrio. tu labor en ese esquema de ese tipo de proyectos sigue siendo la parte de diseño y arquitectónica o ya has No, traspasado a otros sectores. digamos, en el llamado hay coordinadores que pueden ser arquitectos o no. De hecho, hay varios otros proyectos en el departamento de Canelones. En otro proyecto, el coordinador también es arquitecto como yo, y en otro proyecto la coordinadora es trabajadora social. No necesariamente está vinculado el rol a la formación, si bien Profesional. sí, cuando se hace el llamado, dice el llamado apunta a tal cual, y arquitecto es una de las opciones, ¿no? Y entonces, Pero, a ver, yo no diseño ahora, no trabajo en diseño. exacto, eso te iba a Este, preguntar. Así como evaluamos el de Venezuela, ¿qué te ha dejado personalmente, profesionalmente y a nivel de marca esto en lo que te has venido involucrando con estos 3 últimos proyectos? y bueno, en estos proyectos, para mí, lo que estoy logrando desarrollar, o sea, lo que encontré es el lugar donde puedo trabajar, de alguna manera, mi formación como Ujú. arquitecto, sobre todo lo que fueron los dos, el centro de barrio Peñarol, más el trabajo con municipios, ¿no? Mi formación como arquitecto, con el trabajar con la gente, trabajar Ujú. para la mejora de la gente, donde de alguna manera siento que puedo devolver un poco eso que recibí también Claro. para ser arquitecto. ¿Ah? Podemos decir que estás encontrando como el nicho o el sector donde te sientes cómodo en lo humano, Exacto. pero no necesariamente desde el punto de vista de tu preparación profesional. Bueno, es el lugar donde me siento, sí, porque, a ver, de alguna manera, el estar acá hace también al ser arquitecto, ¿no? Hace a una serie de búsquedas, hace una serie de inquietudes que también tienen que ver con la profesión, ¿no? Y en esto que te digo, de alguna manera, o sea, no dejo de ser arquitecto y dentro de mi trabajo de coordinación, mi mirada de arquitecto está, ¿no? Claro, pero Como la fíjate lo mirada siguiente, yo te de, pregunté qué te dejó o qué te deja a nivel personal, a nivel profesional, en los dos lo tengo claro, pero a nivel de marca como que no es relevante para ti. No, a nivel de marca no. O sea, paralelamente, lo que tiene que ver con trabajos, que tienen que ver con diseño, con cosas, eso funciona en forma paralela, lo seguimos desarrollando con mi compañera, Pero me nunca lo dejamos, arriesgaría a decir que te llena más esto que lo mismo de lo de la parte profesional. sin lugar a duda, sin lugar a duda, sin lugar a duda, porque es el lugar donde yo me siento más cómodo trabajando, Ujú. ¿no? Donde Entonces, siento que lo que hago partiendo, exacto, deja algo, partiendo de eso, que es donde quería llegar, porque ya hablamos de ti como persona, ya hablamos de ti como emprendedor que asume riesgos, que a veces la vida lo empuja de acuerdo a la posición o en el lugar donde se encuentra, a las necesidades, a las opciones externas, que muchas veces son las que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Estamos en un momento en el que ya estás como ubicando tu lugar y donde te sientes cómodo y donde podríamos decir que te ves a futuro o puedes bueno, cambiar. en realidad, claro, puede cambiar porque, primero, a nivel laboral, este tipo de vínculos con el Estado son vínculos de un año que se van renovando y siempre están sujetos de alguna manera, a la posibilidad de renovación, a la continuidad de los proyectos, o sea que Claro, hay, pero eso no implica que tú no busques la forma de volver otra vez a hacerlo. no, claro, claro, o sea, sí, obviamente es el lugar donde me gusta trabajar. Si este lugar cae, intentaré conseguir otro. Ujú. Si no, siempre volvería, o de alguna manera tengo, de alguna manera, lo que El sitio de hemos ido confort. construyendo también a lo largo de estos años, que tiene que ver con el trabajo más de arquitecto, o el trabajo de apoyo a otros técnicos, de dibujo, serie de trabajos que se siguen realizando en forma paralela, como forma De de, sustento. de sustento, exacto.
Claro, pero entonces en lo personal o en lo que llega a descubrirte, lo que te llena es este tipo de trabajo, este tipo de gestiones, donde precisamente sientes que entregas algo más allá que tu parte laboral, sino que hay beneficios, se ven los resultados y se ven los cambios en los entornos donde laboras. Exacto, donde uno cuando pasa raya ve Ujú, que quedó algo mejor de lo que había. ujú. Logró Entonces, cambiar un poquitito a veces, aunque sea muy poquitito, pero logró de alguna manera mejorar la calidad de vida de otras personas, mejorar las perspectivas de vida de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que es un lugar bastante mágico en eso, ¿no? Y es un desafío enorme también, es un desafío ah, enorme poder trabajar, son entornos duros, ¿no? Donde uno trabaja con realidades muy duras, ¿no? Muy duras, este, que bueno, que todo nos hace crecer, ¿no? De alguna manera para entender por qué el mundo está como está, hay que poder estar trabajando con la gente, viendo, pensando, entendiendo cómo piensan todos, ¿no? No sé, para mí es muy desafiante, y sobre todo eso, ¿no? El sentir que de alguna manera tu trabajo mejora o le da o puede abrir una puerta para alguien que la tiene cerrada, ¿no? ujú, Bueno, y en eso también hay un tema, ¿no? En el tema económico, también para mí, este, eh, lo económico es importante para vivir, para el día a día, pero claro, creo que me considero muy poco ambicioso, ¿no? ujú. Este, y eso también hace que también cada momento de la vida te impone, ¿no? En algún momento tuve necesidad de tomar determinadas decisiones porque era necesario a nivel familiar, a nivel económico, sobrellevar determinadas cosas. También esto, ¿no? Los hijos crecen, hay Ujú. cuestiones que van cambiando, ¿no? No es estática, no Correcto, es, digo, correcto. o sea, este, si lo miro en términos personales, yo tengo una vivienda ya, que en algún momento no la tuve, tengo vivienda, Eso te o iba a sea que preguntar, todo, con todo esto que has recorrido, que ya hemos hablado, que ya llegamos al punto donde estás ahorita, eh, cuando te sientas a pensar de repente en todo lo que has hecho, ¿cuál crees que ha sido el mejor aprendizaje que llevas ahorita a tus 55 años de edad eh, con tu mundo profesional y con este tema de trabajo independiente? ¿Qué es lo que más te ha marcado o lo que tú puedes decir eh, es lo que me llevo, lo más importante que me llevo de todo lo que he hecho? bueno, mira, yo creo que es un poco yo creo que un poco lo que resumiría esto es eso. Eh, Intenté, trabajé o trabajamos, porque quiero incluir también a mi pareja en esto, este, para encontrar la forma de trabajar, de vivir, ¿viste? Que nos hiciera sentir más cómodos, ¿no? Más cómodos como personas, ¿no? Que nos hiciera sentir que de alguna manera hay un aporte, ¿viste? Y eso nos llevó todos estos años, nos llevó todo este desarrollo enorme y largo, hasta hoy, que sigue siendo un desarrollo y sigue siendo un desafío continuo. Entonces yo creo que en realidad lo que yo lo que saco en limpio ahora es que en algún momento nos propusimos una forma de trabajo o llegar a trabajar de determinada forma que parecía muy compleja, pero se pudo. De alguna manera lo logramos, lo hemos logrado ir caminando, trabajando, y al día de hoy llego con ese camino andado, con el decir, es posible. No tengo por qué, si socialmente o si técnicamente el arquitecto debe ser esto, bueno, yo llegué ahora a hacer esto otro. Digo, Mm. ¿Y cuáles y lo, fueron las herramientas más importantes para llegar a ese punto?
para lograr lo que se plantearon. Y bueno, desde lo personal, desde nosotros, esto, ¿no? La confianza, el trabajo, el esfuerzo, mucho esfuerzo, ¿no? Mucho, el ganarnos la confianza, ¿viste? De las otras personas como forma de apoyar, de poder ir creciendo, poder ir avanzando. A veces no creces, simplemente caminar, ¿no? No necesariamente. Este, eh, y después estar abiertos también bueno, a que la vida te va tirando caminos y te va abriendo posibilidades, y tal vez si yo me hubiera quedado solo en el trabajo de dibujo, mi realidad hoy hubiera Para sido otra, otra. claro. Surgió Francia, surgió Venezuela, surgió un centro de barrio, surgieron distintas cosas que de alguna manera era necesario probar para saber si era el camino. Tomar También, oportunidades y riesgos sería, ¿no? oportunidades, riesgos, yo creo que obviamente uno mide también la oportunidad y el riesgo si va en la línea de lo que a uno le interesa, ¿no? Porque te pueden surgir oportunidades en cuestiones que puedan estar hasta reñidas con tus valores, Eso ¿no? te iba a preguntar, Entonces, en medio de todo esto, ¿te arrepientes de algo? ¿O harías algo de una forma distinta o no harías algo de lo que has hecho en todo este proceso? no, creo que no. ¿Qué pregunta? No estaba preparada esa. ¿No estás listo para Este, esa conversación? Caramba. No, creo que no, creo que arrepentirme no, porque hasta las malas experiencias que he tenido, y que he tenido muchas malas experiencias, bueno, las tomo como un aprendizaje, como un camino. Yo te comentaba cuando me planteaste esta entrevista, y yo te dije, no sé si quiero seguir siendo arquitecto, ¿no? No sé si me interesa seguir trabajando, ¿no? Y cuando me refiero a eso, me refiero al concepto más duro y Estructurado, más sí, formal. tradicional del arquitecto. ¿Qué le puedes tú sugerir o recomendar, que me imagino que va de la mano de lo mismo, a alguien que se te acerque y te dice, che, Bernardo, quiero emprender? Estamos en el momento, ¿te parece que apoyas eso? ¿O cómo direccionas a alguien, por lo menos que fuera Lua en su caso, te preguntara, ¿qué hago? ¿Qué hago con Bueno, mi vida? ¿Cómo vuelvo a lo decido? mismo. Sí, vuelvo a lo mismo. Formarse, o sea, ser sólido en lo que quieras hacer, me parece importante. ¿Tá? Eso, y bueno, y después, dependiendo del emprendimiento que quieras llevar adelante, hay que ver también hay que ver las oportunidades, por dónde llevarlo. Digo, a mí capaz que por ahí no soy capaz que un muy buen ejemplo, pero no, pero me imagino esto, o sea, más allá de que, o sea, el emprendimiento que puedas llevar adelante no tiene por qué ser para toda tu vida, primero, como primera cosa, ¿no? O sea, que yo Intentar y sea fallar no es el problema. exacto, exacto. Y capaz que ahora es el momento de empezar y de trabajar y de dedicarle y meterle a determinada área. Lo que importa es eso, como la mirada de decir, no, que en mi caso era, bueno, yo quiero trabajar en algo que de alguna manera aporte, sume a los demás, ¿no? Al principio sí, nunca, no pude. Pasaron muchos años de que en realidad eso se hacía desde otro lugar, seguramente, desde un lugar más barrial, más vecinal, más de amigos, no necesariamente laboral. En algún momento pudo llegar a lo laboral. Entonces, en realidad es eso. Creo que hay una mirada que trasciende exactamente lo que hagas, ¿no? Y es cómo vos querés desarrollarte, cómo pensás, cómo te ves, cómo te mirás así, te abstraes y te mirás y te sentís cómodo. Eso es importante, ¿no? La última pregunta que me quedan dos. ¿Yo? Sí, dos, ya casi. Es, ¿cómo te sentiste y qué te deja la entrevista? ¿Qué sientes con la experiencia?
Bueno, bien, a ver, me sentí muy cómodo, obviamente. Además, me dejaste hablar bastante. Me imagino que vas a recortar todo, pero me dejaste No explayarme, cosa prometo que nada. me dejaste explayarme, cosa que a mí no me cuesta mucho, hablar y hablar. En eso también, en el equipo con el que trabajamos, también me amenazan cada tanto, ¿no? Con que Ponen el cuando voy cronómetro. a hablar, claro, que no puedo estar hablando mucho, me Pero, por cuesta hacer ejemplo, eso. cuando haces esto, porque generalmente uno no lo hace, porque como se mete en la dinámica del día a día, de producir, de trabajar, de hacer, pocas oportunidades se da de hacer este tipo de retrospectivas que yo llamo. Eh, ¿Qué sientes de ti mismo al ver todo lo que has hecho, por todo lo que has pasado y el crecimiento que has tenido integral? Porque yo siento que tú has venido creciendo de forma integral. Bernardo arquitecto, Bernardo persona, Bernardo padre, Bernardo esposo, Bernardo familia y la transformación desde el punto de vista humano, social, ¿qué te deja el recorrer todo este camino conmigo y contarme todas estas anécdotas y recordar cada una de esas etapas? ¿Qué se siente? ¿Qué te deja? Bueno, ¿sabés lo que es? Sobre todo, es eso, ¿no? Es el alejarse, el verlo, el poder uno alejarse un poco y verse en ese camino y ver a lo que llegó. De alguna manera, eh, te permite salirte de esto que estabas diciendo recién, de la queja, del no ver lo que se avanzó, que nos Ujú, pasa, ¿no? De un poco lo que hablabas claro. de Uruguay. No vemos, no valoramos, no sabemos valorar lo que tenemos. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas y tú te aburriste de escuchar cómo nos quejábamos de todo lo malo, ¿no? Cómo nos cuesta ver lo bueno que puede haber en Uruguay. Entonces, de alguna manera, esto también en lo personal es eso. Si me hubieras agarrado, me hubieras preguntado ahora, capaz que te hubiera tirado un montón de quejas y cosas que tienen que ver con el trabajo actual, que no me conforman, que podrían Ujú. ser mejores, que podrían ser de otra forma, pero de alguna manera todo lo recorrido y el ver a dónde se llega me permite eso, ¿no? Decir, bueno, caramba, he logrado ir caminando hacia donde quería, ¿no? Hoy estoy Eso. Tú sabes caminando que eso con es lo más problemas porque importante. claro, Has es muy hecho lo que difícil, has no, querido. no, siempre va a haber cuestiones que no te conforman, ¿no? Y también eso es interesante, si no uno se echaría y dejaría de moverse. Pero es verdad que no sé si es algo de los uruguayos, pero muchas veces nos quedamos en la queja, ¿no? Sí, Nos lo que quedamos pasa solo en la es que queja. en el caso tuyo, siempre, en el poco tiempo que te conocí, porque año y pico, pues tampoco es que te conozco toda la vida, pero en ese tiempo siempre habría como un nivel de crítica, una autocrítica muy fuerte. Pero yo creo que ver todo lo que has hecho y el recorrido que has logrado, y sobre todo en lo que acabas de decir, que has hecho lo que tú has querido y has direccionado más allá de lo que la vida te ha empujado a tomar como decisiones y como caminos, siempre hacia lo que te llena. Eso es importantísimo, porque a pesar de las circunstancias, has terminado haciendo lo que te llena. Y eso no todo el mundo lo puede decir. Exacto. Sí, en ese sentido debo sentirme agradecido a la vida. Sí. Te Y ha al malcriado, la camino. vida te ha malcriado y no le has dado las gracias. Ahí está, ahí está. Ajá, y lo último que te iba a preguntar, ¿volverías a Venezuela? Sí, claro, sí. Capaz que en otra lógica, no sé si No. en el mismo trabajo no. Pero claro, obviamente es un país hermoso y la gente además me he traído obviamente un montón de recuerdos. Por más de que yo, y esto tiene que ver con lo personal, ¿no? Nunca fui me cuesta mucho sostener después contigo, de alguna manera es una excepción, pero de hecho estuvimos años sin comunicarnos y ahora hemos Ujú. vuelto a comunicarnos. Pero yo como que me cuesta mantener los vínculos distantes, ¿no? O sea, Entonces, eso, tranquilo que eso no va a desaparecer. Yo te voy a seguir molestando de vez en cuando y sobre todo por estos temas que son
de explotar en muchas dimensiones y en muchas áreas, porque en estos días viendo todas las entrevistas que ya llevo más o menos más de la mitad, casi siempre cierro con que, bueno, yo sé que te vuelvo a tener y te vuelvo a llamar y tal, pero es ¿por qué? Porque es tan rico el conocimiento que tienen cada una de las personas que he entrevistado que tengo miles de temas, miles de ideas, porque lo creativo no solamente es de ustedes, los diseñadores y arquitectos, también es algo que me ha dejado el interactuar con ustedes, el abordar de distintas formas. Contigo podríamos hablar de lo que estás diciendo ahorita, del tema de la energía, del tema del ambiente, del tema de la sostenibilidad, del tema de lo social, del tema del diseño, del tema de la música, que ni siquiera lo tocamos, pero no podemos seguir hablando porque si no esto se va a extender tipo telenovela. Entonces, yo lo que dejo es una puerta entreabierta. Te doy las gracias por aceptar este reencuentro, por haberme abierto las puertas a tu historia, que no la conocía en toda la amplitud, y por permitir que esos lazos de años se mantengan y trasciendan en el tiempo. Bueno, gracias a vos por la entrevista, por el tiempo. Además que yo creo que estamos hace horas. Lo que pasa es que la nada, gente que por nos ve no supuesto. sabe, pero empezamos muy temprano planificando y organizando todo, porque con Bernardo es muy difícil, porque como vieron, va y viene, entonces es un tema de fuerza, no es fácil, pero fue muy Requiere un esfuerzo divertido. adicional. Fue muy Bueno, divertido, muy bueno, no, agradable. pasé muy bien en la entrevista, me sentí muy cómodo. Así que bueno, ni que hablar que me alegro que quede esa puerta entreabierta para poder seguir conversando en otras oportunidades. Bueno, te dejo un abrazo y a la gente que nos esté viendo, la invitación para la siguiente entrevista con otra persona así, como esta, particular, especial, única, creativa, sostenible y uruguaya. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, chao.